Buenas noches. Vengo a hablarles sobre la política monetaria. Para esto es necesario o les voy a explicar sobre cómo se creó el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional se creó al final de la posguerra, dando como gran ganador a Estados Unidos y consolidándolo como máxima potencia mundial. Pero en el año 1944 se firmaron los acuerdos llamados acuerdos de Bretton Woods, que dieron origen a ambas instituciones y tenían como objetivo la creación de un nuevo sistema monetario centralizando al dólar. Ya para la toma de decisiones en la política monetaria es indispensable contestar dos preguntas fundamentales, que son cómo está la economía y hacia dónde va la economía. La necesidad de evaluar el estado de la economía tanto en el presente como en forma prospectiva obedece a los instrumentos de la política monetaria que actúan en la economía de una forma pues muy lenta. La respuesta de cada una de estas dos preguntas involucra un importante grado de incertidumbre por las siguientes razones. Digamos que la información sobre la mayor parte de variables económicas, por ejemplo, el PIB, el empleo, el comercio internacional, etcétera, solo está disponible con rezago. Otra de las variables importantes, como la brecha del producto o el crecimiento potencial de la economía, la tasa de desempleo, la tasa de cambio, son inobservables, por lo cual deben ser estimadas a través de modelos indicadores indirectos. En la mayoría de los casos es difícil predecir el origen, los efectos, la persistencia y la magnitud de los choques que enfrenta la economía. Algunos ejemplos de estos choques pueden ser cambios en las tasas de interés externas o en flujos de capitales, variaciones en los precios internacionales del petróleo, del café, del carbón y de otros bienes básicos de exportación. Por otra parte, el alcance y los efectos de la política monetaria no siempre son predecibles, ya que dependen de, de las expectativas de los agentes sobre el comportamiento del flujo y las tasas de interés. La posibilidad de que no siempre los mismos mecanismos de transmisión ni que su potencia sea constante. Ya a la salida del dólar y la adopción de tipos de cambios flexibles más o menos en 1973, tampoco fue como para generar la estabilidad económica internacional. Ese periodo además coincidió con, con el despunte del precio del petróleo, comandado por la OPEP en ese momento, que decidió dejar por fuera o dejó de exportar combustible a los países que habían apoyado a Israel en el enfrentamiento que mantenía con Siria y Egipto. La abultada liquidez, internacional originada entonces hizo que ese financiamiento se convirtiera en barato y se dirigió entonces hacia los países emergentes y los latinoamericanos que mayormente tenían gobiernos militares y las economías asiáticas. Esta es la explicación del dólar en la política monetaria. Gracias.